Continuemos entonces. La neuroeducación, una nueva aliada para los programas de atención y educación de la primera infancia. Para que nosotros podamos entender cómo aplicamos esos conocimientos sobre neurociencia, sería muy interesante, ¿no? Que nosotros pudiéramos contar con una guía que nos ubicara en procesos que tiene el individuo o el ser humano desde que es niño hasta hacerse adulto. Indudablemente, como hemos dicho, a través del comunicarse como seres sociales. A los adultos, que nos enseñe a razonar y que por supuesto yo pueda tenerlos como base para poder desarrollar mi creatividad dentro de la didáctica o dentro de las metodologías que yo vea pertinente para desarrollar un conocimiento o desarrollar la parte, digamos, de interacción o intrapersonal del ser humano. Las vamos a ver de una manera muy sintetizada, de tal manera que podamos conocer cada teoría que ha aportado los psicólogos, los neurobiólogos, los pedagogos, es decir, distintos personajes, digámoslo así, que le han aportado mucho a la educación. Hablamos, por ejemplo, de una teoría psicoanalítica. Freud, indudablemente, es el experto en procesos sexuales y en ese sentido, pues, hoy conocemos mucho lo que son la libido, la sensación sexual, que de alguna manera nos va a servir a nosotros para orientar nuestros hijos, orientar los estudiantes, claro, los más llamados dentro de la formación de este proceso sexual, pues es la familia. Así que es muy interesante poder conocer, también relacionarla con esa parte psicológica. Y en el caso de Sigmund Freud, pues él habla de una etapa fálica donde al niño le interesa mucho el placer o centra su placer sobre los genitales y obviamente descubre que al manipularlos en su cuerpo le genera agrado. Los niños en esa etapa se recomienda mucho no dejarlos solos jugando con otros y muchísimo menos en lugares encerrados, en el cuarto. Y se recomienda mucho pues la dirección, la supervisión, la orientación. Por eso ellos deben hacerlo en espacios abiertos. Además de eso, ya hemos hablado mucho de la imitación, hemos hablado mucho de la conceptualización que tiene el cerebro para poder formarlo a través de la comunicación, a través de la imitación, a través del gesto, en otras palabras, a través del ejemplo. Entonces es una edad que si no la sabemos orientar, pues vamos a tener muchos, digamos, capacidad mental sana, no mala, pero sí sana, porque entonces se van a crear otro tipo de conceptos. Aquí en esta etapa se desarrolla lo que conocemos comúnmente como el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo se da en el niño porque quiere asumir el rol de su papá y por eso en algún momento desea manipular sexualmente a la mamá, hablándolo pues en un término sano.
se enamora, ¿no? Quiere como competir con su papá, enamorando más a su mamá y por supuesto, pues los niños dicen, no, los varones son más apegados a la mamá, ¿no? Y contrariamente, la niña con el famoso complejo de Electra, que quiere competir con su mamita, queriendo ser es su papel, dejándose manipular por su papito, ¿verdad? Por eso es que se dicen, no, es que las niñas son pegadas más a papá. Entonces, de esa manera, si no creamos mente sana en la vida de nuestros niños, pues van a percibir lo que no va a educarlos, lo que no va a formarlos a ellos desde el área sexual. Indudablemente, esto es lo que se conoce como la teoría del desarrollo. En la teoría psicosocial, de acuerdo a Erik Erikson, pues también está dentro de esa etapa de los 3 a los 5 años, y en la medida en que ellos van vivenciando nuevos contextos, van adquiriendo mayores desafíos. Por eso se requiere de mucha responsabilidad y se requiere de hacer de lo psicosocial algo activo, propositivo, algo que lo lleve a él a tener, por supuesto, una amplia capacidad de poder relacionarse con otro. Dentro de las teorías cognitivas tenemos la de Jean Piaget. Muy interesante que nosotros podamos conocer a Jean Piaget. Está entre los 2 y los 7 años, reconociendo que es una etapa que se caracteriza mucho por las acciones interiores. Es lo que vamos llamando como el desarrollo de ese lenguaje lógico, de ese pensamiento, perdón, lógico, porque el niño aprende, el niño imita. Muy fundamental esta etapa, como lo vamos a ver más adelante en el material sobre pautas de disciplina, autoestima, etcétera, que esta etapa es donde el niño está adquiriendo, donde el niño está adquiriendo dominio propio, control, pero todo en esta etapa está centrado en el adulto, en los padres, en el docente, porque más adelante va a entrar a una etapa de latencia donde todo lo va a recepcionar. Entonces ya empieza a dejar como que esas pataletas cuando han sido bien orientadas. Y vuelve nuevamente cuando entra la preadolescencia, comienza nuevamente dentro de ese desarrollo del pensamiento operacional, empieza a razonar, empieza entonces a ver el mundo y lo que a él lo rodea con racionamiento. Por eso juzga, por eso critica, por eso nuestros estudiantes a esa edad y nuestros hijos son jueces, porque su capacidad de pensamiento es mucho más amplia por las matemáticas, la química, todo lo que nosotros vemos a través de un plan de estudio. Dentro de la teoría sociológica, que hablamos de teorías cognitivas, el niño aprende, ¿no? Con Lev Stinger, con Lev Vygotsky, el niño aprende a regular procesos cognitivos a través de las orientaciones y directrices de los adultos mediante la interiorización y la regulación intrapsicológica en algo que pueda conocer por sí mismo sin necesidad de ayuda. Es decir, va adquiriendo la capacidad de poderse defender, de ser independiente. Pero todo depende, lo sociocultural depende de lo que nosotros hayamos hecho en etapas anteriores. Igualmente, dentro de esa misma teoría está la ecológica. Miremosla entonces.